Muy bien. En el problema siguiente nos dice que la teoría nos indica que cuando un cuerpo se mueve a una velocidad cercana a la luz, su energía está dada por la siguiente ecuación, ¿no? Esta ecuación se le conoce como energía relativista, ¿no? En este caso nos dice que la energía es igual a la raíz, ¿no? De P al cuadrado por C cuadrado más M a la X por C a la Y, donde P es la cantidad de movimiento lineal y M la masa del cuerpo. ¿Cuánto debe ser el valor de X más Y para que la ecuación sea dimensionalmente correcta? Muy bien. Entonces, para que la ecuación sea dimensionalmente correcta, entonces asumimos que es dimensionalmente correcta y determinamos esos valores de X y Y. Ahora, ustedes nuevamente pónganle pausa al video para que puedan intentar el problema y luego comparar su solución. Entonces, vamos a resolverlo. Como les decía, ¿no? Aplicamos la dimensión, ¿no? De esa expresión, la dimensión de E, es igual a la... podremos aplicar así, ¿no? Dimensión de que, recuerden, una raíz, ¿no? Es como si pusiéramos elevar, ¿no? Un término a la 1/2, ¿no? Entonces podríamos poner que la dimensión de E es igual a la dimensión de toda esa expresión de adentro, ¿no? Perdón, vamos a borrar esta parte. Muy bien. Toda esa expresión elevado a la 1/2, ¿no? Dimensión. ¿Está bien? Entonces, por propiedad de dimensiones, el exponente puede pasar fuera de la dimensión. Es decir, tenemos que dimensión, ¿no? De P cuadrado por C al cuadrado más la dimensión de M a la X por C a la Y, ¿no? Y todo esto elevado a la 1/2. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede aquí? Bien, dentro de esta ecuación tenemos algo interesante, ¿no? Tenemos una suma, ¿no? Entonces, por el principio de homogeneidad nos dice de que al haber dentro una suma, nos indica que ambas expresiones, tanto p cuadrado por c cuadrado y m a la x por c a la x, son dimensionalmente iguales, ¿no? Entonces podremos decir que la dimensión de p cuadrado por c cuadrado es igual a la dimensión de m a la x por c a la y. Entonces, ¿podemos resolver aquí ya el problema? No. ¿Por qué? O sea, conocemos la dimensión de P, ¿no? Que es la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Sabemos, ¿no? Lo podemos buscar también en nuestras tablas de valores. Conocemos la dimensión de M, que es la masa. Pero no conocemos la dimensión de C. Entonces, es necesario conocer la dimensión de C para poder determinar esos valores de X y Y, ¿no? Entonces, pero por otro lado, sabemos de que cuando estas dos cantidades se sumen, van a tener la misma dimensión. ¿Qué dimensión? La dimensión de energía. Es decir, tanto p cuadrado por c cuadrado y tanto m a la x por c a la x tienen las dimensiones de energía, ¿no? Para que puedan dar este valor, ¿no? Claro que esto está elevado a la 1/2, ¿no? Entonces lo que podemos decir nosotros ahora es de que la dimensión, ¿no? De la energía va a ser igual, ¿no? A la dimensión, ¿no? O bien de p cuadrado por c al cuadrado, o bien de m a la x por c a la y, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a igualar en este caso va a ser el primer término, este de aquí, p al cuadrado por c al cuadrado. ¿Para qué? Para obtener la dimensión de c, y luego de ello determinar cuánto vale estos exponentes x y y. Es decir, e va a tener la misma dimensión que p al cuadrado por c al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Está bien? Esto se cumple, ¿no? Para que sea correcta esta expresión, ¿no? Para que sea dimensionalmente correcta. Ahora, entonces, comenzamos por la expresión hallada en rojo. Dimensión de energía. ¿Cuál era la dimensión de la energía? Simplemente es L por M por T a la menos 2, ¿verdad? Perdón, L cuadrado, ¿no? L cuadrado por M por T a la menos 2. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? Recuerden, por propiedad, nosotros podemos
despejar ese término, ¿no? fuera de la dimensionalidad, es decir, en vez de poner p cuadrado por c cuadrado dimensión, ponemos la dimensión de p por c, todo esto elevado al cuadrado, y a su vez todo esto elevado a la 1/2, ¿verdad? Entonces al operar este 2 con 1/2, recuerden cuando tenemos un paréntesis separando, los exponentes se multiplican. Entonces 2 por 1/2 es 1. Entonces simplemente tendríamos P por C. Es igual a la dimensión de la energía, que es L cuadrado por M por T a la menos 2. ¿No? Entonces separamos las dimensiones de P por C. Entonces obtenemos la siguiente expresión. Ahora, la dimensión de P, que es la cantidad de movimiento, está dado por L por M por T a la menos 1, por la dimensión de C, ¿no? Y esto es igual a L cuadrado por M por T a la menos 2. ¿Está bien? Entonces, cancelando términos, ¿no? En este caso vamos a cancelar estos términos. ¿Qué cancelamos? Cancelamos M, cancelamos un menos T1, ¿no? Un menos T1 quedaría menos 1 todavía aquí, ¿no? Restando. Cuando esto pasa a dividir, se resta, ¿no? Menos 1 quedaría menos 2 más 1, ¿no? Y quedaría menos 1. Cancelamos un L, ¿no? Quedaría también un 1 aquí, positivo en este caso. Y obtendríamos simplemente L a la 1, o simplemente L, por T a la menos 1 es igual a la dimensión de C. Es decir, C tiene dimensión de velocidad, ¿no? Velocidad. Y sí, C es una velocidad. Si ustedes revisan un poco, ¿no? La ecuación de la energía relativista, C representa la velocidad de la luz, ¿no? Y por lo tanto tiene dimensión de velocidad, ¿no? Es decir, metros sobre segundos, ¿no? Entonces, una vez que obtenemos C, en la parte amarilla vamos a reemplazar esa dimensión. Entonces, nuevamente tenemos, en este caso, ¿no? Tenemos dimensión de p cuadrado por c cuadrado. Simplemente sería dimensión de p por c al cuadrado igual a, ¿qué cosa? Igual a la dimensión de m, ¿no? Podríamos poner así, de esta forma, dimensión de m a la x, por la dimensión de c, perdón, a la y. ¿Está bien? Entonces, tenemos que P es igual nuevamente, sabemos que es la cantidad de movimiento, entonces ponemos que P simplemente es L por M por T a la menos 1 por C, pero C tiene dimensiones de velocidad, es decir, por L por T a la menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿qué? A M a la X. ¿Cuánto es M a la X? Simplemente la dimensión de M a la X. La dimensión de C, nuevamente, la C era una velocidad, por lo tanto L por T a la menos 1 a la Y, ¿no? Entonces operando esto de aquí adentro, quedaría L cuadrado por M por T a la menos 2, ¿verdad? Y en este caso tendríamos M a la X por L a la Y por T a la menos Y. Entonces aquí simplemente igualamos nada más las bases, ¿no? Entonces, en este caso, M, ¿no? Con M. Entonces, de aquí podemos notar que X va a ser igual a 1, ¿no? Y la otra base que podría ser, digamos, L cuadrado, miren, y menos T a la menos 2, ¿no? Miren, L a la Y por T a la menos Y, ¿no? Entonces, necesariamente Y va a ser igual a 2, ¿verdad? Y igual a 2, ¿verdad? ¿Está bien? Por lo tanto, ya podemos determinar cuánto vale esa suma requerida, ¿no? Nos dice, determinen cuánto es x más y, es decir, cuánto es 1, 2, y esto es igual a 3. Y eso sería todo en este problema.